Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. En el día de hoy queremos adelantar esta comparecencia ante los medios de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a dar a conocer un resultado muy importante que tuvo lugar el día de hoy. En segundo lugar, haré una declaración sobre los acontecimientos. Oiga, nos acompaña, almirante. Una declaración sobre los acontecimientos recientes, sobre el momento actual, y posteriormente los generales, el general Moreno y demás integrantes de la cúpula de la policía y de la cúpula militar y de policía harán las declaraciones correspondientes, focalizándolas sobre todo en cómo avanzan las investigaciones de parte de la Policía Nacional, que está trabajando con toda celeridad, y cómo avanzan también las investigaciones relacionadas con personas que participaron en los ataques masivos a la infraestructura de seguridad de la capital de la República y a los agentes de policía. Con respecto a lo primero, en una acción operacional coordinada por la Policía, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Popayán, se logró la captura de alias Cristian por los presuntos delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. En esta acción coordinada, Policía, Ejército y Fiscalía General de la Nación jugó un papel muy importante la unidad creada a raíz de las recientes masacres u homicidios colectivos que dimos en llamar la Unidad para la Identificación, Judicialización y Judicialización de los perpetradores de masacres u homicidios colectivos. Alias Cristian habría participado en el homicidio colectivo de 6 personas el 21 de agosto en la vereda Ortega del corregimiento La Uribe del municipio El Tambo, Cauca. La captura de este sujeto se suma a la realizada el pasado jueves 10 de septiembre de alias Maritza, quien actualmente se encuentra recluida con medida de aseguramiento en centro penitenciario. Se trata entonces de una captura muy importante de quien habría participado presuntamente en un homicidio colectivo que tuvo ocurrencia recientemente. Yo quiero felicitar, por supuesto, a la Policía Nacional, a la Unidad Especial, al Ejército y, naturalmente, al trabajo coordinado que siempre realizamos con la Fiscalía General de la Nación por este importante resultado operacional. Con respecto a la manera como avanzan las investigaciones, tanto de parte de la policía como en lo que dice relación con las averiguaciones que van en marcha sobre otros hechos de naturaleza criminal en virtud de los atentados terroristas recientes, quiero hacer la siguiente declaración. Hoy quiero nuevamente expresar mi rechazo a los hechos que llevaron a la muerte del ciudadano Javier Ordóñez y mi solidaridad con su familia. Lo ocurrido, lo que hemos visto en las imágenes del caso de Javier Ordóñez, estuvo por fuera de todos los protocolos y procedimientos de la Policía Nacional. Ese no es el deber ser de un policía, no es la formación que reciben, siempre respetuosa de los derechos humanos. Por eso hemos dicho que compartimos desde el Gobierno Nacional la indignación por lo ocurrido y que garantizamos el derecho constitucional a la protesta siempre y cuando ésta sea pacífica. Pero también hay que dejar muy claro lo que se presentó entre miércoles y domingo. El vandalismo y violencia en Bogotá y en otras ciudades del país fueron un ataque coordinado, sistemático y planeado, premeditado y doloso, con un objetivo único: atacar la institucionalidad a través de la Policía Nacional. Coordinado porque así lo demuestra la información de inteligencia y las líneas investigativas. Hay organización por parte de estas personas, por parte de estos grupos y colectivos,
para infiltrar la protesta social legítima con el propósito explícito de generar violencia, caos y destrucción. Sistemático porque en esta ocasión el blanco fue la Policía Nacional, a través de su infraestructura, los CAI, las estaciones de policía, los comandos. 95 instalaciones policiales fueron atacadas, 95, 69 de ellas en Bogotá, al mismo tiempo, en una misma jornada, por parte de personas organizadas y con modus operandi similares. No fueron solamente pinturas y vandalismo, hubo violencia, hubo dolo, posibles tentativas de homicidio contra los uniformados que se encontraban en esos centros de atención inmediata, muchos de los cuales salieron lesionados. Planeado y premeditado, lo hemos dicho. Una cosa es la manifestación de indignación y dolor por parte de la ciudadanía, la protesta social pacífica que garantizamos y comprendemos porque vivimos en un país democrático. Pero los actos de violencia del miércoles y los días posteriores fueron planeados, y así lo demuestran los mensajes y comunicaciones previas entre estos colectivos. Y doloso, porque hubo intención de causar daño, de generar destrucción y caos. 315 policías resultaron heridos, 95 instalaciones policiales afectadas. Por supuesto que la Policía Nacional está llevando a cabo todas las investigaciones internas y colaborando con las autoridades competentes. Para todos nosotros es de suma gravedad y genera dolor que se hayan presentado 10 muertos y 258 heridos durante estas jornadas, y esperamos que pronto esas autoridades competentes determinen las responsabilidades en cada uno de estos casos. Reitero además nuestra solidaridad con sus familiares. Es irresponsable, mentiroso y calumnioso señalar a hoy responsables de presuntos delitos. Esta es una tarea que le corresponde a las autoridades competentes en materia penal, y estas autoridades no se han pronunciado porque están adelantando los procesos conforme a la ley. Algunos de los que ya señalan culpables abusan de su cargo, calumnian, hacen falsas denuncias y politiquería con la muerte. También hemos sido claros en los casos donde se haya presentado posible abuso o exceso de fuerza, en los casos donde se haya actuado por fuera de los protocolos de la institución policial, se deben identificar los responsables y ser sancionados. Pero igualmente se debe investigar con igual celeridad como está ocurriendo lo que sucedió en estos hechos de violencia. También se debe investigar y tenemos toda la disposición de colaborar en estas investigaciones para dar a conocer a la opinión pública quiénes son los autores materiales, quiénes instigaron, quiénes estuvieron detrás de organizar, planear, ejecutar este ataque contra la Policía Nacional. Un ataque que, en realidad hay que decirlo, fue contra todos los colombianos que tienen en los 160.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional a sus protectores. Quiero, por esa razón, hacer un llamado a los colombianos. Habida cuenta del ataque masivo contra la infraestructura de seguridad y contra los policías, es decir, contra la seguridad de los habitantes de Bogotá y otras ciudades, hago un llamado para que la ciudadanía colabore con información que permita la captura y judicialización de los responsables, tanto materiales como instigadores. Hago un llamado para que siga creciendo el movimiento comunitario espontáneo que está arreglando los CAIs vandalizados o reconstruyendo los CAIs incinerados. Hago un llamado a la solidaridad con la institución policial, que siempre está dispuesta a transformarse para que los ciudadanos tengan más y mejor seguridad. Hago un llamado a la organización de los ciudadanos que rechazan la violencia y el terrorismo para que podamos vivir y trabajar tranquilos. Señor General. Gracias, señor ministro. Muy buenas tardes. Con respecto al estado actual de las investigaciones que
que se realizan desde el punto de vista disciplinario, quiero informar lo siguiente. Se colectaron y sometieron a análisis técnico un total de 50 videos, de los cuales se establecieron 43 investigaciones disciplinarias y un total de 56 uniformados que se visualizan en los videos. En lo que hace referencia al origen de las investigaciones, 6 de ellas son por uso de armamento. Hay policías que de manera franca, holística, manifestaron, sí, yo disparé mi arma de fuego. Ahora se entra a mirar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que propiciaron que ese policía tomara esa decisión. Igualmente, por pérdida de munición, 58 uniformados, 2 investigaciones por la muerte del señor Javier Ordóñez, la cual seguimos lamentando, y la Policía Nacional se une al dolor y a la expresión del señor Ministro de la Defensa Nacional y de todos los policías de Colombia. Ahí tenemos 7 policías que están siendo investigados, más 43 investigaciones por personas que se ven o funcionarios que se ven en el video y que en este momento está en proceso de individualización. Y 3 investigaciones que la Inspección General ha abierto de manera oficiosa por diferentes hechos que se presentaron en torno al contexto de violencia que se vio en los días 9 y 10 especialmente. En lo referente a las dependencias que adelantan las investigaciones, les comunico que la Procuraduría General de la Nación en este momento tiene una investigación por el poder preferente en la cual se encuentran vinculados 2 patrulleros por el homicidio del señor Javier Ordóñez. Igualmente, la Inspección General de la Policía Nacional tiene 2 investigaciones con 6 policías que están siendo investigados por hechos conexos. La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de la Inspección Delegada, adelanta un total de 51 investigaciones con 57 funcionarios investigados. Tenemos un total de 415 denuncias por afectaciones a uniformados, a infraestructura y vehículos institucionales. Ya el señor Ministro de la Defensa referenció nuevamente lo que hace referencia a 39 CAIs vandalizados, a 40 CAIs incendiados, entre otras afectaciones críticas que se presentaron. Hay 193 denuncias instauradas por violencia contra servidor público, 189 denuncias instauradas por daño en bien ajeno, lo que hace referencia a la infraestructura antes mencionada. Yo quiero comunicarle que estas investigaciones no solamente apuntan a los autores materiales, los actores materiales de ese hecho. Aquí vamos a tener especial cuidado en buscar encontrar a través de la investigación quiénes fueron los determinadores o los promotores o los instigadores que propiciaron o generaron ese riesgo, porque ese riesgo ha tenido un valor grave en la vida de unas personas. Si esas personas así no sean el actor material del hecho, sí son unos actores que generaron ese riesgo y por ende tendrán que darle explicaciones a la Fiscalía General de la Nación. Tenemos 312 policías lesionados a nivel nacional, 258 particulares lesionados también a nivel nacional, especialmente en Bogotá. Tenemos y lamentamos la muerte de 11 personas, 8 en Bogotá, 1 en La Gaitana, 3 en Verbenal, 2 en Rincón, 1 en Baché, 1 persona en Timisa y 3 personas en Soacha. Se han entregado hasta el momento a la Fiscalía General 37 armas de fuego que ahora están en poder del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal para su respectivo análisis balístico. Igualmente, la Inspección General envió los videos a la DIJÍN
para análisis técnico forense, buscando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentaron los hechos. En lo que hace referencia a los temas de capturas, indicarles que van 325 capturas, van 46 aprehensiones y han sido conducidas 354 personas, de las cuales 2 pasaron ya a órdenes de la Fiscalía General. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Por favor, el sonido. Inicia Daniela Morales de Noticias Caracol. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, general. General, 2 preguntas. Bueno, lo primero quisiera que me ayudara como con una precisión, porque usted habla de 56 uniformados que se visualizan en los videos, ¿sí? Como accionando su arma, pero después usted dice que hay 43 funcionarios públicos también en los videos. Entonces quisiera saber cuál es la diferencia con estas 2 cifras. Y bueno, en segundo lugar, general, perdón, quiero preguntarle, digamos, estas personas que dicen que accionaron su arma de fuego, que son uniformados, ¿fueron apartados de sus cargos mientras avanzan la investigación o ellos siguen en su labor? Es decir, ¿cómo se está manejando esto? Y sobre, digamos, ¿qué tanta incidencia o cómo van las investigaciones sobre esas 11 personas que fallecieron? Porque hay una persona grave por una bala perdida, una niña de 18 años que murió por una bala perdida, y si hay civiles identificados que hayan podido también disparar armas de fuego. Gracias. Gracias, Daniela. Empiezo por la última pregunta. Estamos apoyando con toda nuestra capacidad técnico-científica a través de la DIJÍN a la Fiscalía General de la Nación. En este caso, el CTI de la Fiscalía General está adelantando las investigaciones en las cuales resultaron muertos y lesionados ciudadanos, para mayor claridad y absoluta transparencia. En lo que hace referencia a la primera pregunta, es decirle que de esos 50 videos, los cuales se están trabajando de manera técnica, se logra visualizar 56 policías o uniformados. Y de esos 56 hay 43 investigaciones. O sea, una investigación puede tener 1, 2 o 3 funcionarios vinculados. No, señor ministro. Y general, los policías que dijeron sí, yo accioné mi arma de fuego, ¿están separados por las investigaciones o qué pasa con ellos? Esas investigaciones se encuentran a cargo ahora de la Fiscalía, de la Inspección General en este momento. Se ha dado tránsito también a la Fiscalía General y la idea es que se aplique el debido proceso. O sea, el hecho que un policía accione su arma de fuego en sí no representa una ilicitud. Lo que representa una ilicitud son las condiciones, cuando se apartan de los postulados del Código Penal, cuando se apartan de los diferentes tratados de derechos humanos, especialmente internacionales, y de los protocolos institucionales. Pero ya la investigación determinará si deben ser suspendidos, si deben ser capturados o si por el contrario deben ser exonerados. Pregunta Manuela Prieto de Cable Noticias. Se prepara Javier Patiño de Noticias RCN. ¿Qué tal? Buenas tardes, general. ¿Para cuándo estará listo el informe que el presidente Iván Duque le pidió a la Policía Nacional, donde se espera la explicación del uso de la fuerza en las recientes protestas registradas en los últimos días? ¿Y qué podemos esperar del contenido de este informe? Gracias. Bueno, la Policía Nacional, nosotros tenemos absoluta tranquilidad y total calma que nace del buen obrar, ya que ayer se indicaba también en rueda de prensa, los policías no estaban participando en una marcha, no estaban actuando de cara a una manifestación. Los policías fueron casi que emboscados en los CAI por acciones de vandalismo puro. Bien se ha referenciado lo que hace referencia a esos colectivos urbanos que en sí se constituyen en una amenaza por la influencia nefasta que pueden tener algunas estructuras armadas irregulares sobre ciertas personas que hacen parte de esos colectivos urbanos. O sea, ese informe se está trabajando de manera muy metódica y tenemos absoluta claridad con respecto
a eso y así se lo está informando al señor presidente de la República. ¿Listo? Un saludo muy especial para la cúpula, al ministro. Mi primera pregunta, ¿se conoce un caso del hijastro de un intendente que fue capturado, que utilizó prendas de la policía? Se conoce que hay un documento que demuestra que él hace parte, o sea, tiene servicio de salud. ¿Qué se sabe respecto a ese caso de ese muchacho? Y segundo, respecto al tema de las capturas, de los videos, de las operaciones que se han hecho, ¿se sabe acerca algo del tema de si hay líderes de pronto de grupos especiales que fueron capturados? Javier se refiere al que se capturó con las prendas del SMAT. Correcto, sí. Estamos verificando muy bien toda la situación interna desde ayer para no cometer nada por fuera del marco de la ley. Fue judicializado porque se encontraron elementos materiales y evidencia física, que es la armadura del SMAT, pintada, como ustedes que ya veo que tienen acceso, y fue puesto a disposición. Por las horas está precisamente en eso, en tiempos de audiencia, de manera que con los capturados que hubo ayer, estamos esperando a partir de la presentación del fiscal qué va a suceder con él, si va a quedar con medida privativa de la libertad o qué decisión toma el juez de la República, Javier. Pero sí fue puesto a disposición, se encontraron las prendas de un miembro del SMAT, están borradas. Esto tiene unos códigos que precisamente estamos develando en el ánimo de verificar circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque muchos de los funcionarios del SMAT, no solamente en esta protesta, en estos disturbios, en estos actos vandálicos, han sido agredidos, sino en algunas otras partes del país, para determinar en dónde fue, Javier. Tenemos una última pregunta de Daniela Morales. Ministro, sí, es una pregunta. Quisiera saber si de las personas que... Sí, perdón. No, ministro, quisiera saber si de las personas que ustedes aprendieron o bueno, capturaron, ¿saben si esas personas pertenecen a algún grupo? Pues en vista de que ustedes hablan que es coordinado, que hay personas detrás de esto y que incluso el mismo comisionado de paz lo dijo, disidencias y ELN, ¿estas personas aprendidas hacen parte de estos grupos efectivamente? Gracias, señor ministro. Para Daniela, aquí manejamos tres conceptos: capturas, aprehensiones cuando se tratan de menores y personas conducidas. Hay unas personas que fueron capturadas, se capturan porque ya hay unos elementos indiciarios, ya sea por videos o por afectaciones directas, porque se cogieron en flagrancia, por ejemplo, que son puestas a disposición de la autoridad judicial. Hay unos jóvenes que fueron aprehendidos y hay 354 personas conducidas. De las 354 personas conducidas, solamente 2 fueron puestas a órdenes de la Fiscalía General. O sea, se trata de hacer un ejercicio muy transparente y obrar de acuerdo a los hechos que se presenten. Ministro, Hay un comentario adicional, Daniela, que me gustaría hacer en este punto. Como ustedes seguramente recordarán, nos hemos referido a una acción coordinada, sistemática y planeada, premeditada y dolosa contra la Policía Nacional en Bogotá, en otras ciudades del país, contra la infraestructura física y contra los policías. Es importante recordar que existen los antecedentes de varias operaciones, lo cual da cuenta de la sistematicidad de la acción de estas organizaciones criminales. La captura en el 2018 de Cristian Camilo Bellón Galindo, la operación San Jorge VI de 2019, la operación Galileo en 2019, la operación Apolo en 2019, la operación San Francisco en 2020, la operación Santo Tomás II en 2020, lo cual da
como balance 6 procesos operacionales e investigativos en 7 ciudades con incidencia de estos grupos que fueron señalados por el alto comisionado, por el señor director de la policía y por quien les habla recientemente en manifestaciones violentas. De manera que hay todo un patrón de comportamiento del ELN y otras organizaciones. Ministro, aprovecho para preguntarle la captura de alias Poli en Norte de Santander. Un segundito. No, tranquilo. Tranquilo. ¿Puedo ir diciendo algo mientras tanto, señor Sí, ministro? claro, por favor. Yo quiero explicarles, señores periodistas y a la comunidad en general, de que la amenaza es real. O sea, hay una clara intencionalidad que se ha demostrado no solamente en las operaciones que ha referido el señor ministro de la Defensa Nacional, sino que es un interés del ELN y de los grupos residuales, o esas disidencias de las FARC, por infiltrar, por fomentar, por radicalizar la protesta en Colombia. Nosotros entendemos y respetamos esa legítima manifestación ciudadana que está acorde y alineada con la Constitución General. Entendemos que es utilizada muchas veces como cuerpo huésped por un elemento parasitario, un elemento conformado por un componente radical que busca generar caos, un caos que afecte la cotidianidad de los ciudadanos y un caos que en últimas promueva la ingobernabilidad y sobre todo la desconfianza de los ciudadanos hacia sus autoridades legítimas. Aquí vivimos un ataque directo y frontal y criminal contra la Policía Nacional, contra los CAI. Lo dijimos desde un principio, señor ministro. Muchas personas cogieron la indignación y el dolor que todos sentimos como colombianos y como autoridades para lanzar desde ahí y tomar como trampolín una cantidad de hechos no solamente vandálicos, sino que lo mencioné al principio diciendo que eran arquitectos del terror, arquitectos del miedo. Esa sistematicidad, señor ministro, señores periodistas, o sea, aquí nada fue casual. Todo tiene un antes, un durante y tendrá un después. Jorge, Javier, aquí está lo que usted preguntó. Este es un resultado importante, Javier, que se da el 13 de septiembre, un trabajo articulado dentro de la operación Esparta, en donde están las fuerzas militares, la policía, el nivel central, con los niveles locales, con la Fiscalía Tercera, EDA, especializada precisamente para esos temas que tienen que ver con terrorismo. Se captura a alias Poli con 3 personas más pertenecientes al Frente Efraín Pavón del ELN, con injerencia en Santander y norte de Santander, en 2 temas específicos, que es la imputación que va a hacer la Fiscalía. Uno de ellos es un trabajo precisamente del que está hablando el señor ministro y que está enmarcado en ese trabajo que están haciendo en las ciudades de incitar al vandalismo, de organización sistemático contra toda la fuerza pública, manejo de masas como lo denominan ellos. Y 2, en Chítaga, Lavateca, Toledo, Silos, norte de Santander, y en Cerrito, Concepción, Huaca y San Andrés en Santander, en un tema extorsivo importante que estaban realizando en esos lugares. Esta persona tiene un proceso judicial serio y una labor investigativa de inteligencia de más de 1 año y medio, Javier. Muchas gracias a ustedes.